Qué vergüenza que vengas así, con esa ropa vieja. Mejor quédate en la cocina y no salgas cuando lleguen mis amigos. Esas fueron las palabras que mi propio hijo me dijo aquella tarde, mientras yo sostenía en mis manos un mantel que había lavado y planchado con esmero. Sentí cómo esas frases me atravesaban como cuchillos invisibles, más filosos que cualquier hoja. No era la primera vez que me lo decía, pero esa vez algo se quebró dentro de mí. Yo estaba en la sala de mi casa, la misma que un día construimos entre todos con esfuerzo, levantando ladrillos bajo el sol ardiente. Ahora parecía que ya no me pertenecía. Las paredes, que antes rebosaban de fotos familiares y dibujos de mis nietos, estaban desnudas, como si alguien se hubiera dedicado a borrar mi presencia poco a poco. Mi hijo, con traje caro y zapatos brillantes, caminaba de un lado a otro como dueño absoluto del lugar, dándome órdenes y mirándome de arriba a abajo con desprecio. A su lado, mi nuera lo observaba con una sonrisa torcida, cruzada de brazos, disfrutando en silencio de mi humillación. «Si al menos te compraras algo decente para vestirte», murmuró ella, lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Fingí no oírla, aunque por dentro sentí que me ardían los oídos. Mi vestido era el mismo que había usado en tantas navidades, en tantos cumpleaños donde todos reían alrededor de la mesa. Sí, estaba viejo, un poco desteñido y remendado en las mangas, pero era limpio, y para mí aún tenía valor porque guardaba memorias. Para ellos, en cambio, era motivo de vergüenza. Me senté despacio en una de las sillas de la cocina, tratando de disimular el temblor en mis manos. El olor del guiso que hervía en la estufa me rodeaba, pero ni siquiera ese aroma familiar podía darme consuelo. Sentí un nudo en la garganta, uno de esos que no se deshacen ni con lágrimas, porque llorar, en ese momento, me habría parecido darle la razón a quienes me trataban como si yo no valiera nada. Recordé, como un destello fugaz, aquellos años en los que mis hijos eran pequeños, cómo corrían hacia mí con los pies descalzos y las rodillas raspadas, pidiéndome que los abrazara. Cómo les cosía los uniformes para la escuela, estirando hasta lo imposible cada centavo para que nunca les faltara un plato de comida caliente. ¿En qué momento pasé de ser la madre indispensable a convertirme en un estorbo avergonzante? Mientras me sumía en esos recuerdos, escuché las risas de mis nietos en el patio. Sus voces, que solían llenarme de alegría, me golpearon esa vez con un eco amargo. «La abuela parece mendiga», escuché que dijo uno de ellos sin saber que yo estaba cerca. Los otros rieron, como si la burla fuera un juego inocente. Mi corazón se encogió. Nunca imaginé que esas criaturas, a quienes yo misma arrullé cuando no podían dormir, aprendieran a reírse de mí como si fuera un espectáculo de circo. Respiré hondo, pero el aire se me atoró en el pecho. Sentí un peso en los hombros, como si todo mi cuerpo se hubiese llenado de piedras. Me pregunté en silencio si alguna vez recuperarían la memoria de quién fui para ellos, si alguna vez comprenderían que cada arruga de mi cara era testimonio de los desvelos que pasé por su bienestar. Mi hijo entró de nuevo en la cocina. «Recuerda, mamá, no hables mucho. Solo sirve la comida y quédate en un rincón. No queremos que digas algo que haga sentir incómodos a mis invitados». Cada palabra era como un martillazo. Yo, que había enseñado a hablar a ese niño, ahora recibía órdenes como si fuera una sirvienta. Lo miré a los ojos, esperando encontrar aunque fuera un destello de vergüenza. Pero lo único que vi fue impaciencia y soberbia. Entonces entendí que ya no era su madre a sus ojos, sino un obstáculo, una sombra molesta. El sonido de la puerta principal se abrió de golpe y las voces de gente elegante llenaron la sala. El murmullo de saludos, el roce de perfumes caros, las risas fingidas de la alta sociedad invadieron el aire. Me quedé quieta en la cocina, con las manos húmedas aún por el agua del fregadero, sintiendo que ese era mi lugar, oculta, invisible, tolerada solo por costumbre, como un mueble viejo que nadie se atreve a tirar, pero que todos quieren esconder cuando vienen visitas. Mientras servía los platos, mis manos temblaban más de lo que podía controlar. Temía que la sopa se derramara y me diera un motivo más para ser humillada. Desde el marco de la puerta alcancé a ver a mi hijo y a mi nuera conversando animadamente con sus amigos, mostrándose como una familia perfecta. Nadie imaginaba que, a unos pasos de allí,
Yo trataba de contener las lágrimas para no estropear la cena. Nadie imaginaba que el estorbo estaba en la cocina, mordiendo su dolor en silencio. Cuando entré con las fuentes de comida, las miradas se posaron sobre mí. No fueron miradas de afecto ni de respeto. Eran miradas que examinaban, que juzgaban, que se burlaban sin decir palabra. Una de las mujeres murmuró algo al oído de otra, y ambas rieron suavemente. Sentí que la sangre me subía a la cara, un calor insoportable mezclado con vergüenza. Mi nuera me arrebató los platos de las manos con un gesto brusco, como si temiera que yo arruinara el momento con mi torpeza. Quise desaparecer. Quise tener la fuerza para dar un portazo y largarme de esa casa que un día consideré mía, pero mis pies se quedaron clavados en el piso. Me limité a bajar la cabeza y a regresar a la cocina, como una sombra obediente. En ese instante comprendí lo sola que estaba, rodeada de mi propia familia y aún así más sola que nunca. Me apoyé en el fregadero, respirando con dificultad. Afuera, las carcajadas continuaban, llenando la casa como un eco ajeno. Pensé en mi nieta menor, aquella que siempre había sido tratada como la oveja negra de la familia, la que nunca encajaba con los demás. Ella no estaba presente esa noche, y quizás por eso me dolió más su ausencia. Era la única que en silencio alguna vez me había tomado de la mano para decirme: «No hagas caso, abuela». Recordar esas palabras me dio un pequeño hilo de consuelo, aunque también me hizo sentir más la herida. Me quedé allí, en la penumbra de la cocina, con el corazón desgarrado y los ojos húmedos, y mientras escuchaba el bullicio desde la sala, algo dentro de mí empezó a encenderse. No era rabia todavía, ni venganza. Era una sensación más profunda, como una chispa enterrada que aguardaba el momento de salir a la luz, porque sabía que todo lo que estaba viviendo esa noche no quedaría en el olvido. Algún día, esas risas burlonas y esas palabras de desprecio tendrían un eco diferente. Pero esa noche, solo pude quedarme en silencio, tragándome mi dolor, esperando que el banquete terminara y que de una vez por todas se hiciera el silencio. A veces me pregunto en qué momento todo cambió, porque no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que mi casa estaba llena de risas sinceras, de carreras por el pasillo, de abrazos tibios en la madrugada. Yo era la mujer más feliz del mundo, aunque tuviera las manos agrietadas de tanto lavar ropa y la espalda encorvada de cargar baldes de agua. No necesitaba lujos. Me bastaba con ver a mis hijos dormir tranquilos, con pan en la mesa y zapatos en los pies. Me casé joven, demasiado joven, dirían algunos. Mi esposo no era rico, pero sí trabajador. Entre los dos levantamos esa casa ladrillo por ladrillo, con más ilusión que recursos. Recuerdo que vendimos hasta mi anillo de compromiso para poder pagar los materiales de la primera habitación, pero no me dolió. Al contrario, lo hice con orgullo, pensando que algún día mis hijos dormirían bajo un techo seguro, y así fue. 3 hijos que llenaron mi vida de sentido. Cuando mi marido enfermó y se fue demasiado pronto, yo tuve que convertirme en padre y madre al mismo tiempo. Hubo días en que no sabía cómo iba a alimentar a todos, pero siempre encontraba la manera. Cocinaba lentejas una y otra vez, estiraba la masa del pan, inventaba recetas con lo poco que tenía. Nadie se acostaba con hambre, y si alguna vez me quedaba sin cenar, lo hacía en silencio, para que ellos jamás supieran que yo pasaba hambre. Trabajé limpiando casas, lavando ropa ajena, cosiendo a escondidas en las noches para que entrara un poco más de dinero. Todo lo hice con la esperanza de que mis hijos tuvieran un futuro mejor, y lo lograron. Uno de ellos estudió gracias a que yo me negué a comprarme ropa nueva durante años, guardando cada moneda para pagarle la universidad. El otro pudo casarse en una boda digna, porque yo vendí unas joyitas que me había dejado mi madre. Y la más pequeña, mi hija, recibió siempre mi ternura y cuidados, aunque a veces me reprochaba que no podía darle lo mismo que a sus amigas ricas. Yo estuve allí en cada paso, cuando aprendieron a caminar, cuando se enfermaron de fiebre, cuando lloraron por su primer desamor. Siempre fui el pañuelo, la cocina caliente, el abrazo incondicional. Y sin embargo, ahora me miran como si nunca hubiera hecho nada, como si todo ese pasado se hubiera borrado de un plumazo. La primera en marcar distancia fue mi nuera. Desde el principio, me hizo sentir como una intrusa.
Recuerdo que en la primera cena familiar que organizó en su casa me dijo, con una sonrisa demasiado forzada: «Usted siéntese, suegra, yo me encargo de todo. No quiero que se canse». Pero en sus ojos vi el verdadero mensaje: «No se meta, aquí no la necesitamos». Con el tiempo, esa cortesía fingida se transformó en impaciencia abierta. Cualquier cosa que yo dijera le parecía un error. Si opinaba sobre la educación de mis nietos, me acusaba de entrometida. Si guardaba silencio, entonces me llamaba apática. Nunca podía ganar. Mi hijo, cegado por el amor que le tenía a su esposa, comenzó a repetir esas actitudes. Dejó de escucharme. Cuando yo le recordaba cómo luché para que él pudiera estudiar, se encogía de hombros y me decía: «Eso ya pasó, mamá. No viva del pasado», como si mis sacrificios fueran una anécdota sin importancia. Mis nietos, que cuando eran pequeños me buscaban para que les contara historias antes de dormir, fueron creciendo con esas mismas ideas. Poco a poco empezaron a reírse de mis vestidos sencillos, de mis zapatos gastados. «La abuela siempre huele a sopa», dijo uno de ellos una vez. Y todos rieron, hasta sus padres. Yo fingí sonreír, pero por dentro sentí que se me partía el alma. Aún así, nunca dejé de darles lo que podía. Si me sobraba un poco de dinero, compraba dulces para ellos. Si veía que les faltaba algo, hacía lo imposible por conseguirlo. Una vez, cuando mi nieto mayor quería un celular que sus padres decían no poder pagar, yo vendí un viejo reloj que había guardado como recuerdo de mi esposo. Nunca se lo dije. Él recibió su regalo como si fuera lo más natural del mundo, sin imaginar lo que significaba para mí desprenderme de aquel recuerdo. La ingratitud es un veneno que se mete despacio, gota a gota. Al principio uno cree que son solo malentendidos, que tal vez exagera, pero con los años me fui dando cuenta de que no, de que en realidad ellos habían empezado a mirarme como un estorbo. Mi casa, que fue su refugio cuando eran jóvenes, ahora era un lugar incómodo que preferían evitar. Yo, que antes era el centro de sus vidas, me convertí en una sombra que toleraban con desgano. A veces me pregunto qué habría pasado si mi esposo hubiera vivido más tiempo. Quizás las cosas serían distintas. Quizás él habría sabido poner límites. Yo, en cambio, siempre fui demasiado paciente, demasiado confiada. Pensaba que el amor de madre era suficiente para sostenerlo todo. Pero ahora sé que no siempre es así. He tenido noches de insomnio, pensando en cada decisión que tomé, recordando cuando mi hijo mayor me pidió que hipotecara la casa para poder abrir su negocio. Yo lo hice sin dudar, confiando en que él cumpliría su palabra de cuidarme en la vejez. ¿Y qué recibí a cambio? Silencios, reproches, desprecio. La casa sigue siendo mía en papeles, pero en sus miradas ya no me pertenece. Mi hija, la menor, también se distanció. Siempre quiso aparentar más de lo que teníamos. La recuerdo llevándose mis manteles viejos, diciéndome que los necesitaba para un proyecto, pero en realidad era para que yo no los usara cuando ella invitaba a sus amigas. Le daba vergüenza que alguien pensara que su madre vivía con cosas gastadas. ¿Acaso no entendía que cada una de esas telas guardaba la historia de nuestra familia? Me aferro a los recuerdos para no perderme. Las navidades en las que todos cantábamos juntos, los cumpleaños con pasteles sencillos, pero llenos de amor, los días de lluvia en que nos reuníamos a contar historias con una vela encendida. Todo eso existió. No es un invento mío, y sin embargo, a veces me hacen sentir como si yo hubiera soñado todo eso, como si nunca hubiera sido real. Lo más doloroso es ver cómo repiten las mismas palabras de desprecio una y otra vez, como si olvidaran que todo lo que tienen ahora fue posible gracias a mis sacrificios, como si pensaran que nacieron con derechos que nadie les otorgó. Yo sigo aquí, envejecida, cansada, pero con el corazón aún lleno de recuerdos que ellos prefieren ignorar. La vida me enseñó a callar muchas veces, a soportar humillaciones sin levantar la voz, pero hay silencios que pesan más que cualquier grito. Y últimamente, ese peso se ha vuelto insoportable, porque lo que comenzó como pequeñas burlas, como comentarios aislados, se ha convertido en un desprecio constante. Y sé, en lo más profundo de mí, que las cosas aún pueden empeorar. Lo presiento, como quien escucha el trueno a lo lejos antes de que llegue la tormenta. La vida después de aquella cena siguió su curso, o al menos eso parecía.
Desde fuera todo parecía normal. Las visitas de mis hijos los fines de semana, las risas de los nietos en el patio, el olor a café por las mañanas. Pero bajo esa apariencia de rutina, empezaban a notarse pequeñas grietas, detalles que a veces parecían insignificantes, pero que en mi corazón se clavaban como espinas. Los domingos solían ser los días de reunión. Yo me levantaba temprano, aún con las rodillas adoloridas, para preparar la comida. El guiso de pollo que tanto les gustaba, las tortillas recién hechas, un postre sencillo de arroz con leche. Cocinar para ellos era mi manera de recordarles que todavía podía darles algo, aunque no fuera dinero ni lujos. Sin embargo, notaba cómo cada vez llegaban más tarde, como si vinieran solo por obligación. Entraban saludando a medias, mirando más sus teléfonos que a mí, y se sentaban a la mesa como si cumplieran un trámite. Una tarde en particular, mientras servía la sopa, escuché a mi nuera decirle a mi hijo en voz baja, aunque lo suficientemente fuerte para que yo alcanzara a oír: deberíamos empezar a venir menos seguido. Siempre hace lo mismo de comer, ya cansa. Sentí que las manos me temblaban con la cuchara, y para que no se notara fingí que necesitaba sentarme un momento porque me dolía la espalda. No dije nada, porque aprendí que cualquier palabra mía era tomada como un reproche innecesario. Pero por dentro me ardía el pecho, porque lo que para mí era amor, para ella era monotonía. Los nietos, cada vez más influenciados por las actitudes de sus padres, empezaron a mostrar también su falta de respeto. Uno de ellos me pidió dinero para comprar una revista. Cuando le dije que no tenía en ese momento, me respondió con una mueca y dijo: «Siempre pobre, abuela. Mejor le pido a mi papá». Esa frase, dicha con la naturalidad de quien repite lo que escucha en casa, me dolió más que cualquier insulto. ¿Cómo podía mi propio nieto mirarme con lástima y desdén, sin saber siquiera cuánto me había sacrificado por él? A veces intentaba conversar con ellos, contarles historias de cuando sus padres eran pequeños, pero no pasaba mucho antes de que alguien me interrumpiera. «Ya, mamá, siempre lo mismo. A los chicos no les interesa oír esas cosas». Mi hijo lo decía con tono impaciente, y yo bajaba la vista al plato, fingiendo que no me importaba, aunque en realidad sentía que me arrancaban un pedazo de mi voz. En otras ocasiones, los invitaba a quedarse a dormir como en los viejos tiempos. Quería escuchar otra vez esas risas nocturnas, prepararles chocolate caliente y verlos despertar con los ojos pegados de sueño. Pero la respuesta era siempre la misma: «No, mamá, los niños ya están grandes, prefieren su casa, su espacio. Además, aquí no tienen internet rápido». Esa excusa se volvió recurrente, y cada vez que la oía, sentía que mi hogar se convertía más en una casa vacía, sin lugar para nadie. Un día, mi hija vino de visita con sus hijos. Traía una bolsa llena de pan dulce y me lo puso sobre la mesa diciendo: «Te traje esto porque sé que no sales mucho. Así tienes algo para el desayuno». Su tono era condescendiente, como si yo fuera una anciana incapaz de valerse por sí misma. Agradecí con una sonrisa, aunque en mi interior sentí un nudo, porque no era el pan lo que me dolía, sino la forma en que me lo ofrecía, como si fuera una limosna y no un gesto de cariño. Las comidas familiares se fueron llenando de silencios incómodos. Yo trataba de mantener la conversación, preguntando por sus trabajos, por la escuela de los nietos, pero las respuestas eran cortas, distraídas. Ellos hablaban entre sí, de viajes, de compras, de proyectos, y rara vez me incluían. Me descubrí en más de una ocasión mirando sus labios moverse sin entender de qué hablaban, porque nadie se tomaba el tiempo de explicarme, y cuando yo intentaba opinar, cambiaban el tema de inmediato, como si mi voz fuera un ruido molesto en la sala. Pequeños detalles se acumulaban, mi nuera cambiando discretamente los platos que yo ponía porque no combinaban con la mesa, mi hijo sugiriendo que no cargara a los nietos porque ya estoy muy frágil, mi hija pidiéndome que no usara mis vestidos viejos cuando iba a su casa, porque allá la gente es distinta. Cada comentario, cada gesto, se quedaba grabado en mi corazón. Yo no respondía, porque temía que me tacharan de resentida. Pero mi silencio no me protegía. Al contrario, parecía darles permiso para seguir. A veces me refugiaba en la cocina. Mientras el vapor del arroz llenaba el aire y el aceite chisporroteaba en el sartén, podía llorar en silencio, sin que nadie lo notara.
El ruido de las ollas disimulaba mis sollozos y el olor a comida era mi único consuelo. Era mi forma de recordarme que todavía servía para algo, aunque nadie lo reconociera. Un día cualquiera, mientras almorzábamos, uno de mis nietos dejó escapar una frase que me heló la sangre. Papá dice que pronto viviremos mejor, porque ya no tendremos que preocuparnos por ciertas cosas. Lo dijo mientras jugaba con el pan, sin darse cuenta de la importancia de sus palabras. Yo levanté la vista y vi a mi hijo cambiar de tema rápidamente, mirando a su esposa con una complicidad que no pasó desapercibida para mí. Fingí no darle importancia, pero desde entonces esa frase no deja de retumbar en mi cabeza. ¿A qué se refería con ciertas cosas? ¿Era acaso yo una de esas cosas de las que querían deshacerse? Me quedé callada, como siempre, pero por primera vez, en medio de esa aparente normalidad, sentí que las pequeñas grietas no eran simples descuidos, sino señales de algo mucho más grande, algo que estaba por venir y que me dejaría sin aire. No pasó mucho tiempo para que esas pequeñas grietas se convirtieran en heridas abiertas. Lo que antes eran comentarios al oído o murmullos casi disimulados, empezó a tomar forma de humillaciones claras, dichas en voz alta y sin el menor pudor. Yo lo sentía como una lenta tormenta que se iba acercando, oscureciendo el cielo de mi vida. Recuerdo una tarde en particular, cuando vinieron unos conocidos de mi hijo a la casa. Él estaba orgulloso de mostrarles su nuevo auto, de hablar de su empresa, de presumir de todo lo que había conseguido. Yo, como siempre, me quedé en la cocina preparando café y galletas. Pensé que sería un gesto bonito salir a ofrecerles, como lo hacía en mis tiempos, cuando la hospitalidad era una costumbre sagrada. Pero apenas puse la bandeja en la mesa, mi nuera se adelantó, me arrebató la charola y dijo con una risa forzada: «¡Ay, suegra! Mejor siéntese, que a usted ya se le pueden caer las cosas». Todos rieron, incluso mi hijo, y yo sentí que las piernas se me aflojaban. Quise desaparecer en ese instante. Ese día, mientras regresaba a la cocina, noté cómo una de las visitas me miraba con lástima. Esa mirada fue más dolorosa que la risa, porque la compasión a veces hiere más que el desprecio, como si yo ya fuera una anciana incapaz de sostener un plato, olvidada incluso por los míos. Otra escena ocurrió un domingo, cuando preparé un pastel. No era nada especial, solo una receta sencilla que había hecho cientos de veces para cumpleaños y celebraciones. Lo decoré con lo poco que tenía, porque pensé que a los nietos les haría ilusión. Pero cuando lo llevé a la mesa, mi nuera torció la boca y dijo: «Eso parece pan seco, mejor otro día compramos algo decente en la pastelería». Sentí cómo la cara se me encendía. Quise defender mi esfuerzo, decir que lo había hecho con cariño, pero me mordí los labios. Uno de mis nietos, para rematar, agregó: «Sí, mamá tiene razón, la abuela siempre hace cosas viejas». Todos rieron. Yo también intenté sonreír, pero dentro de mí se rompía un hilo más. Los comentarios sobre el dinero comenzaron a hacerse más frecuentes. «Mamá, ya no gaste en tonterías», me dijo mi hijo una tarde que me vio regresar del mercado con unas flores para la mesa. Eran baratas, pero me alegraban la cocina. Debería ahorrar lo poco que tiene. Ya no está para andar malgastando. Esa palabra malgastando se me quedó grabada. ¿Acaso darle un poco de color a mi casa era un desperdicio? ¿Acaso yo ya no tenía derecho a un pequeño gusto? Con el tiempo, comenzaron a hablar de mi casa, esa casa que construí con mi esposo, donde cada rincón tenía un recuerdo. «Está muy grande para usted sola», me dijo mi nuera en tono aparentemente inocente. «Sería mejor que la vendiera. Así tendría dinero para sus cuidados y nosotros podríamos ayudarla más de cerca». Yo fingí no entender, pero en mi interior sentí el miedo treparme por la espalda, porque no era la primera vez que lo mencionaban, siempre con ese disfraz de preocupación, pero con una intención que se hacía cada vez más clara. Los vecinos empezaron a notar cosas también. Una vez, mientras yo barría la vereda, la señora de al lado se me acercó y, con voz baja, me preguntó: «¿Está todo bien con sus hijos? Ya no la veo tan acompañada como antes». No supe qué responder. Fingí una sonrisa y dije: «Sí, claro, todo bien. Solo están ocupados». Pero mis ojos se llenaron de lágrimas en cuanto ella se fue. Era humillante que hasta los de afuera se dieran cuenta de mi soledad y de cómo me trataban. Un día me invitaron a una comida en casa de mi hija.
Yo, feliz, preparé una ensalada para llevar, como siempre hacía cuando me invitaban. Pero al llegar, noté que había una mesa grande llena de platillos caros, comprados en un restaurante. Cuando puse mi ensalada en la mesa, mi hija me dijo en voz baja: «Ay, mamá, mejor déjala en la cocina, no combina con lo demás». Sentí que la vergüenza me quemaba por dentro. Nadie probó mi comida ese día, y yo pasé toda la tarde mirando cómo los demás alababan los platos ajenos, mientras mi ensalada se marchitaba en un rincón. Lo más doloroso era que mis hijos parecían elegir siempre el lado de sus parejas. Cada vez que yo intentaba hablar de lo que sentía, ellos me callaban. «Mamá, no empiece. Usted siempre exagera», me decía mi hijo, o mi hija con tono cansado. «Ya sabemos, mamá. Siempre la misma historia. Mejor disfrute y no se queje». Yo me quedaba muda, tragándome las palabras, sintiendo que mi voz ya no tenía ningún peso en su mundo. Los nietos también repetían frases que escuchaban en casa. Una tarde, uno de ellos me dijo: «Papá dice que cuando sea grande no quiere vivir como usted, con ropa vieja». Él lo dijo mientras jugaba con su celular nuevo, ese que probablemente había costado más que todo lo que yo llevaba puesto. Lo miré en silencio, con un dolor que me atravesó el pecho, porque en su inocencia, mi nieto no entendía que cada ropa vieja había sido el resultado de priorizar siempre a sus padres antes que a mí. Los episodios de humillación ya no eran solo en familia. En una ocasión, mientras estábamos en el mercado, mi nuera me quitó unas monedas de la mano y dijo en voz alta: «Déjeme, suegra, que usted ya se confunde con el dinero». La gente alrededor nos miró. Algunos incluso se rieron. Yo apreté los puños, deseando tener el valor para gritarle que no era verdad, que yo todavía sabía contar cada centavo mejor que cualquiera. Pero el miedo a armar un escándalo me dejó callada. Esa noche no pude dormir. Me sentía como una niña regañada en público, sin dignidad. Y lo peor fue aquella vez que me dejaron afuera de una decisión importante. Mi hijo vino con unos papeles diciendo que eran para arreglar unos trámites de impuestos de la casa. No me explicó más. Quiso que firmara sin leer, asegurando que era por mi bien. Cuando le pedí tiempo para revisarlos, se molestó. «¿No confía en mí, mamá?». Esa pregunta me dolió en lo más profundo. Claro que confiaba en él. Era mi hijo, pero algo en su mirada me hizo dudar por primera vez. Y ese día entendí que ya nada era igual. Las risas, las burlas, las comparaciones, todo se había vuelto cotidiano. Yo vivía cada día con el corazón encogido, esperando cuál sería la siguiente humillación. Mis manos ya temblaban de forma natural, no solo por la edad, sino por la ansiedad de sentirme constantemente juzgada. Y en medio de todo ese dolor lo supe. Lo que hasta ahora había vivido no era lo peor. Lo sentía venir, como una sombra que se acercaba lenta pero segura. Algo mucho más grave estaba por ocurrir, y yo apenas estaba empezando a comprenderlo. Nunca olvidaré aquel día, porque fue el más humillante de mi vida. Todavía me duele recordarlo, como si la herida siguiera abierta. Mis hijos habían organizado una cena especial en un restaurante elegante, con amigos, socios y hasta algunos vecinos invitados. Yo me enteré casi por casualidad cuando escuché a mi nieto decir: «Mañana vamos a comer en un lugar bonito, pero la abuela no puede ir porque se ve mal». Pensé que había sido un malentendido, así que me arreglé lo mejor que pude. Busqué mi vestido más decente, lo planché con cuidado y llegué al lugar con la ilusión de compartir con ellos, aunque nadie me hubiera dado la invitación directa. Cuando entré al restaurante, los vi sentados en una mesa grande, todos juntos, riendo y brindando con copas que brillaban bajo la luz cálida del salón. Me acerqué con una sonrisa nerviosa, tratando de convencerme de que me recibirían con cariño, pero apenas me vieron, noté las miradas incómodas. Mi nuera fue la primera en hablar. «¿Qué hace aquí? No le dijimos que viniera». Su tono fue frío, duro, como un balde de agua helada en medio del pecho. Me quedé de pie, con las manos temblando alrededor de mi bolso gastado. Sentí que todos los ojos del restaurante estaban sobre mí. Algunos conocidos murmuraban, otros se reían por lo bajo. Mi hijo se levantó y por un instante creí que me abrazaría, que pondría fin a esa incomodidad. Pero solo me tomó del brazo, apretando con fuerza, y me susurró entre dientes: «Mamá, por favor, no hagas un escándalo, no encajas aquí».
Vuelva a casa. Esas palabras me atravesaron más que cualquier insulto. ¿No encajo aquí? Con mi propia familia. Lo miré, buscando un resquicio de ternura, pero sus ojos estaban llenos de impaciencia y vergüenza. Yo era un estorbo, nada más. Con un nudo en la garganta murmuré que solo quería compartir un rato. Una de las invitadas, una mujer bien vestida con joyas relucientes, soltó una risita y dijo: «¡Qué ternura! Seguro quería sentirse parte de la fiesta». El resto rió. Mis nietos bajaron la mirada, sin defenderme. Mi nuera, como para rematar, levantó la voz. «Se lo dije, usted siempre aparece en el momento menos adecuado. Váyase, suegra, por favor, no queremos pasar vergüenzas». Me ofrecieron una silla en una mesa apartada, en la esquina del salón, como si yo fuera un bulto incómodo que no podían sacar a la calle. Acepté, porque no quería provocar un escándalo, pero cada minuto que pasaba allí fue un suplicio. Desde mi rincón veía cómo compartían platos caros, cómo brindaban con copas que jamás me ofrecieron, cómo reían de chistes que yo no escuchaba. El mesero me trajo un vaso de agua, nada más, y ni siquiera una servilleta limpia. Yo traté de sonreír, de aparentar que estaba bien, pero mis manos se aferraban al borde de la mesa para que no se notara el temblor. El olor de la carne asada y los vinos me llegaba hasta donde estaba, mezclado con las carcajadas. Cada sonido era un recordatorio de que yo estaba excluida. En mi mesa vacía, con una silla dura y fría, me sentía más sola que nunca. Intenté llamar la atención de mi hijo con la mirada, pero él evitó verme. Prefirió girar hacia sus amigos, levantar la copa y brindar como si yo no existiera. La vergüenza me quemaba el rostro. Quise llorar, pero me aguanté, porque sabía que si lo hacía, solo sería otro motivo para que se rieran de mí. Entonces bajé la cabeza, como quien acepta una condena. Mi corazón latía con fuerza, tan fuerte que me dolía en el pecho. Mi boca estaba seca y el agua del vaso tenía un sabor amargo. Me sentía una extraña en la vida que yo misma había ayudado a construir. Lo peor llegó cuando trajeron el pastel. Todos cantaron, aplaudieron, y en ese momento alguien dijo en voz alta: «Qué bueno que esta familia sabe disfrutar sin preocupaciones». Otra risa estalló, y mi nuera, mirando hacia mí con desprecio, añadió: «Claro, siempre y cuando no tengamos que cargar con ciertos problemas». Las risas se multiplicaron. Yo entendí perfectamente a qué problema se refería. Era yo. Yo era ese peso que nadie quería. No recuerdo cuánto tiempo más me quedé ahí. Quizás fueron minutos, quizás horas. Lo único que sé es que me levanté en silencio, agarré mi bolso con manos temblorosas y caminé hacia la salida. Nadie se levantó a despedirme. Nadie me detuvo. Apenas escuché una voz lejana decir: «Ya era hora». El eco de esas palabras me acompañó hasta la calle. La noche estaba fría y cada paso que daba parecía hundirme más en un vacío oscuro. Las luces del restaurante se quedaban atrás, brillando como si fueran un mundo al que yo ya no pertenecía. Caminé sin rumbo, con las lágrimas finalmente desbordando mis ojos. Sentía que cada gota que caía por mis mejillas era un pedazo de mi dignidad que se deshacía. Cuando llegué a mi casa, me senté en la cama y me miré en el espejo. Vi a una mujer vieja, cansada, con los ojos enrojecidos y el vestido arrugado. No reconocí a la madre que un día luchó con uñas y dientes por sacar adelante a su familia. Solo vi a una sombra, una figura que había perdido todo: el respeto de sus hijos, el cariño de sus nietos, el lugar en la mesa de su propia sangre. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, escuchando el silencio de mi casa vacía. Y por primera vez en mi vida, sentí que ya no tenía nada, ni siquiera dignidad. Todo me lo habían arrebatado, con risas, con palabras crueles, con silencios que pesaban más que los gritos. Esa fue mi humillación más grande, el punto más bajo de mi existencia. Y aunque me costaba aceptarlo, entendí que lo peor ya había pasado. Me habían quitado la voz, el lugar, el amor. Solo me quedaba el vacío. Esa noche, después de la humillación en el restaurante, llegué a mi casa sintiéndome como un trapo usado. Me dejé caer sobre la cama sin siquiera quitarme los zapatos. El silencio de la habitación me envolvía como una mortaja, y por primera vez en mucho tiempo me permití llorar con todo el peso de mi alma. Lloré hasta que la garganta se me secó y los ojos se me hincharon.
Lloré como una niña perdida, como una madre olvidada, como una mujer que ya no encontraba su lugar en el mundo. Me miré en el espejo otra vez, ese espejo que tantas veces había reflejado mis esfuerzos por mantenerme erguida a pesar de la tristeza. La mujer que vi allí no era la misma que un día se levantaba al amanecer para coser uniformes, para preparar desayunos, para mandar a sus hijos a la escuela con la frente en alto. Era una anciana con la espalda encorvada, con las manos llenas de arrugas, con la mirada cansada. Una mujer que había sido convertida en motivo de vergüenza para los que alguna vez fueron su orgullo. Por un instante pensé que ya no valía la pena seguir. ¿Para qué alargar una vida donde solo me esperaban burlas y desprecios? El eco de las risas en aquel restaurante seguía sonando en mis oídos como un martillo implacable. Cerré los ojos y pensé en mi esposo, en cómo me habría abrazado si aún estuviera conmigo. Recordé la fuerza de sus manos, la calma de su voz diciéndome siempre: no te dejes vencer, mujer, todo lo que tenemos es fruto de tu sacrificio. Esa memoria me golpeó en el pecho, pero no como herida, sino como un recordatorio. Yo no siempre fui débil. Yo levanté a una familia entera con mis manos vacías. ¿Por qué ahora debía creer que no valía nada? Me quedé en silencio largo rato, escuchando el tic-tac del viejo reloj de pared. Cada segundo era como un susurro que me decía: todavía estás aquí, todavía respiras. Y en medio de ese vacío empecé a recordar cosas que había dejado guardadas en algún rincón de mi memoria. Detalles que mis hijos quizá creían olvidados. Me vino a la mente un cajón, el de la cómoda del cuarto que casi nadie abre. Allí guardo sobres viejos, cartas amarillentas y papeles que parecen no importar a nadie más que a mí. Entre esos documentos hay uno que mi esposo me obligó a firmar años antes de morir. Guarda esto como si fuera oro, me dijo aquel día, con su voz grave y cansada. En ese momento no entendí la magnitud de sus palabras, pero lo hice, lo guardé. Y hasta hoy nadie lo ha visto más que yo. También recordé una conversación con un viejo amigo de mi esposo, un hombre que trabajaba como abogado. Una vez me dijo en confianza: doña, usted no se preocupe, lo que es suyo está bien protegido. Nadie podrá arrebatárselo. En aquel entonces no le di importancia. Pensé que solo trataba de consolarme. Pero ahora, esas palabras resuenan de manera distinta, como si escondieran una verdad que aún no he querido mirar de frente. Mientras mis hijos y sus parejas creen que soy una mujer frágil, sin recursos, olvidan que detrás de mis manos gastadas todavía hay memoria. Una memoria que guarda cada centavo ahorrado, cada decisión tomada en silencio, cada sacrificio que no conté. Nunca les dije todo, nunca les mostré las noches enteras que pasé cosiendo ropa para otros y guardando esas monedas en un lugar seguro, lejos de sus ojos curiosos. Nunca imaginaron que detrás de mis vestidos remendados se escondía algo más que pobreza. Esa noche también pensé en mi nieta, la que siempre fue apartada, la que no encajaba en el molde perfecto que los demás querían. La única que alguna vez me tomó la mano en silencio y me dijo: yo sí la quiero, abuela. Recordar esa ternura me devolvió un poco de calor al pecho. Tal vez ella, más que nadie, entendería lo que significa ser despreciada por los propios. Y tal vez, por eso algún día, ella tendría un lugar especial en todo lo que yo aún guardo. Me levanté de la cama con el rostro hinchado por las lágrimas, pero con una calma extraña. Caminé hacia la cómoda y abrí aquel cajón. El crujido de la madera me pareció un susurro del pasado. Toqué los sobres, acaricié las cartas y allí, en el fondo, estaba el sobre más grueso, cerrado con cuidado, donde descansaban aquellos documentos que nunca mostré a nadie. No lo abrí, no todavía. Solo lo sostuve en mis manos y por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba completamente desarmada, que aún quedaba algo mío, algo que ellos no podían arrebatarme. Guardé el sobre de nuevo y cerré el cajón. No quería apresurarme, ni tampoco mostrar nada antes de tiempo. Lo único que necesitaba en ese instante era recordar que yo no era tan débil como ellos pensaban, que debajo de mi silencio había historias, papeles, recuerdos y secretos que aún podían cambiar el rumbo de las cosas. Me senté otra vez en la cama y respiré hondo. La tristeza seguía allí, claro, pero ya no estaba sola.
Junto a ella empezaba a crecer una chispa diminuta de claridad. No era rabia todavía, ni venganza, pero sí una certeza. No todo estaba perdido. Tal vez ellos pensaban que me habían quebrado del todo, que ya no quedaba nada en mí más que huesos cansados y lágrimas. Pero yo sabía que no. Yo sabía que, aunque rota, todavía podía sorprenderlos. La madrugada me encontró despierta, con los ojos fijos en el techo. Escuchaba el murmullo lejano de la ciudad y sentía que poco a poco el dolor se transformaba en otra cosa. No sabía aún qué nombre darle. Solo sabía que ya no podía seguir siendo la misma mujer que se marchaba en silencio, tragando humillaciones. Ese día marcó un antes y un después dentro de mí. Mis hijos, mi nuera, mis nietos, todos creen que me hundieron, que lo que pasó en ese restaurante fue suficiente para terminar de borrarme. Pero están equivocados. Todavía me queda algo que ellos no conocen. Y cuando llegue el momento, descubrirán que nunca supieron quién era realmente la mujer a la que llamaban con desprecio la abuela pobre. Algo cambió dentro de mí después de aquella noche de lágrimas y recuerdos. No sé exactamente en qué momento ocurrió, pero lo sentí tan claro como cuando amanece. Dejé de llorar con la misma desesperación. Las lágrimas seguían viniendo, pero ya no eran las de una mujer derrotada, sino las de alguien que estaba limpiando su alma para poder mirar con más claridad. Era como si la tristeza, en lugar de hundirme, me estuviera puliendo. Me di cuenta de que durante años había permitido que mi silencio fuera interpretado como debilidad. Ellos me miraban como a una anciana inútil, encorvada por la edad y atrapada en vestidos viejos. Pero lo que no sabían es que mi silencio no siempre significaba derrota. A veces callar también es observar, y yo llevaba mucho tiempo observando. Mis hijos, mi nuera, mis nietos, todos creían que me conocían. No sospechaban que cada palabra cruel, cada desprecio, cada papel que quisieron hacerme firmar, se fue grabando en mi memoria como marcas en piedra. Nunca olvidé nada. Y ahora, cuando sentía que ya no tenía nada que perder, esas marcas se estaban transformando en fuerza. Comencé a hacer cosas pequeñas, en apariencia insignificantes. Una mañana, mientras ellos pensaban que yo estaba ocupada en la cocina, me encerré en mi cuarto y abrí otra vez el cajón de la cómoda. Saqué los documentos que llevaba años guardando y los extendí sobre la cama. El papel olía a viejo, a polvo y a tiempo detenido. Mis dedos temblaban, pero no de miedo, sino de la emoción de saber que allí, en esas hojas, podía estar escrita la llave de mi futuro. Los repasé despacio, línea por línea, recordando cada firma, cada fecha. Mi esposo había sido precavido, mucho más de lo que yo imaginaba en aquel entonces. Esa misma semana salí de la casa temprano, antes de que alguien viniera a visitarme. Caminé hasta el despacho de un viejo conocido, un abogado que había sido amigo de mi esposo. Hacía años que no lo veía, pero aún me reconoció. «Doña, ¿cuánto tiempo?», me dijo con una sonrisa. Le mostré algunos papeles, sin dar demasiados detalles. Él los revisó en silencio, levantando las cejas en más de una ocasión. No me dijo mucho en ese momento, solo que debía cuidarlos bien y no mostrarle nada a nadie hasta estar segura. Yo asentí, y en mi corazón una chispa de esperanza se encendió. Mientras tanto, mi familia seguía tratándome como siempre. Mi hijo continuaba con sus comentarios de «No gaste en tonterías, mamá». Mi nuera insistía en que lo mejor para usted sería mudarse a un lugar más pequeño, más cómodo. Incluso mis nietos me repetían frases hirientes. La abuela ya no entiende nada. Siempre huele a sopa. No sabe usar el celular. Yo los escuchaba en silencio, bajando la cabeza, aparentando resignación. Pero por dentro, mi mente estaba más despierta que nunca. Tomaba nota de todo, como quien guarda pruebas para un juicio invisible. Cada humillación nueva ya no era solo dolor, era también combustible. Me repetía a mí misma: ellos creen que me están aplastando, pero en realidad me están empujando a despertar. Y así fue. De pronto, los recuerdos de mi pasado volvieron con fuerza. Recordé las noches en que cosía hasta que me sangraban los dedos, los días en que trabajaba bajo el sol para que mis hijos comieran. Si había soportado eso, ¿por qué no iba a soportar ahora la burla de unos ingratos? Yo había sobrevivido a cosas mucho peores y todavía seguía aquí. Empecé a ordenar mis cosas.
Guardé algunos papeles en un lugar más seguro, lejos de la casa, donde nadie pudiera encontrarlos si un día decidían registrarlo todo. También abrí una pequeña caja de lata donde durante años había escondido billetes doblados, ahorros que nadie sospechaba. No era una fortuna, pero era suficiente para moverme sin tener que pedir nada. La sostuve en mis manos y sentí un calor extraño. Era como si mi pasado me estuviera devolviendo un poco de la dignidad que creía perdida. Una tarde mi nuera llegó sin avisar. Entró con ese tono autoritario de siempre, diciendo que debía modernizarme, que lo mejor era vender la casa y usar el dinero para cuidar de mí misma. Yo la miré en silencio, fingiendo confusión, y le respondí con voz temblorosa: sí, como digas. Ella sonrió satisfecha, convencida de que yo estaba a punto de ceder, pero por dentro mi corazón reía en silencio, porque ahora ya no me dolían sus palabras, eran pruebas de su avaricia, eran la confirmación de que mi silencio era mi mejor máscara. Mis nietos también vinieron otro día, y mientras jugaban en el patio, escuché cómo se burlaban de mi jardín descuidado. La abuela debería contratar a alguien, esto parece selva. Yo me acerqué despacio, con la espalda erguida, y solo les dije: el jardín crece como la vida, hijos. Nunca se sabe qué semillas han quedado bajo la tierra. Ellos rieron sin comprender, pero yo sí sabía lo que quería decir, porque dentro de mí también estaban germinando semillas, invisibles para ellos, que pronto darían fruto. Lo curioso es que mientras más me despreciaban, más fuerte me hacía. Me miraban como a un mueble viejo que estorba, y sin darse cuenta me estaban dando el tiempo y la calma para preparar lo que vendría. Cada noche, antes de dormir, repasaba mis recuerdos, mis papeles, mis decisiones. Me descubrí sonriendo a solas, no por felicidad, sino por la certeza de que el juego todavía no había terminado. Mis hijos creen que me vencieron. Mi nuera está convencida de que tiene todo bajo control. Mis nietos me ven como una figura débil que pronto desaparecerá. Pero yo sé algo que ellos no saben, y lo guardo en silencio, como quien acaricia un secreto que aún no está listo para ser revelado, porque ellos ven a una anciana cansada, resignada, pobre. Pero lo que no ven es que en el fondo estoy tejiendo despacio los hilos de mi propia justicia. Muy pronto descubrirán que mi silencio no era rendición, sino preparación. El día de la revelación llegó sin que ellos lo sospecharan. Habían planeado una reunión familiar en mi propia casa, como si ya fuera territorio de ellos, como si yo solo estuviera allí para servir de adorno. Llegaron vestidos de manera impecable, con sus relojes brillantes y sus sonrisas falsas, ocupando la sala como si fuera suya. Yo me senté en una esquina, callada, con mis manos sobre el regazo, aparentando ser la misma mujer frágil y obediente de siempre. Pero dentro de mí latía un pulso distinto, sereno, fuerte, seguro. Mi nuera comenzó con su discurso habitual. Suegra, lo hemos estado pensando. Sería mejor que se mudara a un lugar más cómodo, un departamento pequeño. Esta casa ya es muy grande para usted sola. Mi hijo asintió, mirándome con esa mezcla de superioridad y fastidio que ya le conocía de memoria. Sí, mamá. Además, así nos facilitaría mucho las cosas a todos. Usted ya no necesita tanto espacio. Yo los escuchaba sin interrumpir, mientras mis nietos jugaban en el pasillo, y de vez en cuando soltaban risitas al ver cómo sus padres hablaban en serio. Los dejé hablar, los dejé creer que tenían el control. Cuando terminaron respiré hondo y me levanté despacio. Mis rodillas crujieron, pero mi voz salió clara. Me alegra que piensen tanto en mi bienestar, porque justo hoy quiero mostrarles algo que he guardado durante muchos años. Se miraron entre ellos, sorprendidos. Caminé hasta mi habitación y regresé con una carpeta gruesa, llena de documentos amarillentos. La puse sobre la mesa y en ese momento sentí que el aire de la sala se volvió más pesado. Mis manos ya no temblaban como antes, al contrario, estaban firmes, como si cargaran no solo papeles, sino toda una vida de sacrificios. Abrí la carpeta con calma. Estos son los títulos de propiedad de esta casa y de otros terrenos que su padre y yo compramos hace muchos años. Todo está a mi nombre. Todo, absolutamente todo me pertenece a mí. El silencio que cayó fue brutal. Mis hijos palidecieron. Mi nuera arqueó las cejas y trató de reírse. Seguro son papeles viejos, nada que tenga validez ahora.
Entonces saqué el sobre más reciente, el que el abogado me había entregado días atrás. Aquí está la certificación legal, actualizada. Todo sigue vigente. Nadie puede tocar nada sin mi autorización. Se lo extendí a mi hijo, que lo tomó con manos temblorosas. Sus ojos corrían de un párrafo a otro y su rostro se fue endureciendo mientras la verdad se hundía en él. «Esto no puede ser», murmuró al fin, con la voz quebrada. Siempre creímos que... No terminó la frase, porque la realidad era demasiado evidente. Siempre habían creído que yo era pobre, que solo me quedaba esa casa vieja y un puñado de recuerdos. Nunca imaginaron que bajo mis vestidos gastados y mis silencios se escondía la verdadera dueña de todo. Mi nuera incapaz de aceptar la derrota alzó la voz. «Esto es una locura. Usted no puede administrarlo, está muy mayor, necesita ayuda». Yo la miré directamente a los ojos, con la calma de quien por fin tiene la verdad en sus manos. «Vieja sí, pero no tonta. Tengo la cabeza más clara que nunca y sé perfectamente quién me aprecia de verdad y quién solo me ve como un obstáculo». Las caras de mis nietos reflejaban confusión. No entendían bien lo que estaba pasando, pero alcanzaban a percibir que algo importante se derrumbaba frente a ellos. Mi hija, la menor, fue la primera en hablar con voz temblorosa. «Mamá, ¿por qué nunca nos dijo nada?». Sus ojos parecían buscar un resquicio de perdón. Yo respiré profundo antes de responder, porque quería ver quién era capaz de quererme sin esperar nada a cambio. Y ahora lo sé. Sentí que mi pecho se aliviaba, como si las cadenas que llevaba arrastrando se hubieran roto. Ya no eran lágrimas de dolor las que humedecían mis ojos, sino de liberación. Por fin dejaba al descubierto lo que había estado guardando, no como un secreto de poder, sino como un escudo de dignidad. Mi hijo mayor, derrotado, dejó caer los documentos sobre la mesa. Entonces todo este tiempo no terminó. Se tapó el rostro con las manos, incapaz de mirarme. Mi nuera, en cambio, seguía intentando atacar, desesperada. «No es justo. Usted debería pensar en el futuro de sus hijos y nietos». Yo le respondí con una serenidad que la desarmó. «He pensado en su futuro toda mi vida. Les di todo lo que pude, incluso cuando yo no tenía nada. Y así me lo pagaron, con burlas, con desprecio, con humillaciones. Ahora el futuro lo decidiré yo, y no ustedes». Hubo un silencio incómodo, roto solo por el tic-tac del reloj de la sala. Ese mismo reloj que había marcado cada una de mis noches de desvelo. Pero esta vez su sonido me pareció un aplauso lento, constante, acompañando mi victoria silenciosa. Ellos no sabían qué hacer. Mis nietos se escondieron en el pasillo, mis hijos evitaban mi mirada y mi nuera apretaba los labios con rabia contenida. Yo, en cambio, me sentía ligera, como si hubiera rejuvenecido de golpe. Durante años me hicieron creer que estaba al borde de desaparecer, que era una sombra sin valor. Pero en ese instante me descubrí de pie, fuerte, con la verdad en las manos y la dignidad intacta. No grité, no insulté, no pedí perdón. Solo me limité a cerrar la carpeta y volver a colocarla en mis brazos, como quien guarda un tesoro sagrado. «Esta es mi casa», dije con firmeza. «Y mientras yo viva, nadie me sacará de aquí. Y cuando llegue el día en que no esté, no serán ustedes quienes decidan qué hacer con lo mío». Vi cómo se miraban entre sí, desconcertados, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Esa fue mi justicia, demostrarles que no eran dueños de nada, que todo lo que creían seguro se desmoronaba frente a ellos. Yo no necesitaba venganza ruidosa ni gritos, solo necesitaba ese momento, ver sus rostros derrotados, sus ojos llenos de incredulidad, porque en ese instante entendí que la fuerza más grande de todas no está en el dinero, ni en los títulos, sino en la dignidad que nadie puede arrancar. Ellos pensaban que tenían la última palabra, que yo terminaría mis días en un rincón oscuro de vergüenza, pero ahora eran ellos los que no sabían qué decir, y así, en el mismo lugar donde tantas veces me hicieron sentir invisible, fui yo quien los dejó en silencio. El silencio que quedó después de mi revelación fue tan profundo que podía escucharse hasta el golpeteo de un insecto contra el vidrio de la ventana. Nadie se atrevía a decir una palabra. Mis hijos, que siempre hablaban con seguridad y altivez, ahora bajaban la mirada.
incapaces de sostenerla frente a mí. Mi nuera, en cambio, fue la primera en romper ese silencio incómodo, con un grito cargado de rabia. «Esto no se quedará así. Usted no puede hacernos esto. Somos su familia». Yo la miré fijamente con calma. Justamente porque son mi familia, les di todo lo que tenía durante años. Y así me pagaron. No se equivoque. No soy yo la que les hace daño. Son ustedes los que se lo hicieron a sí mismos. Mi hijo intentó intervenir con la voz quebrada. «Mamá, no pensamos que...» Pero no terminó. Sus palabras eran débiles, huecas, sin fuerza. Por primera vez lo vi perdido, sin argumentos, sin esa autoridad con la que solía callarme. Los vecinos, alertados por los gritos, se asomaban desde la calle. Algunos cuchicheaban, otros se miraban entre sí con asombro. La humillación ya no era mía, era de ellos. Aquellos que tanto habían presumido de mí como un estorbo, ahora quedaban expuestos ante todos, como buitres descubiertos alrededor de una presa que se levantaba viva. Mi nuera, furiosa, se levantó de la silla y me señaló con el dedo. «Usted siempre fue egoísta, siempre pensando en sí misma. Mírese, escondiendo todo esto mientras nosotros luchábamos». Yo solté una risa suave, la primera sincera en mucho tiempo. ¿Egoísta yo? ¿La misma que se quedó sin comer para darles pan? ¿La que hipotecó su casa para sus negocios? ¿La que vendió recuerdos por sus caprichos? No, hija, yo no fui egoísta. Ustedes fueron ciegos. Mi hija menor rompió a llorar tapándose el rostro con las manos. Sus lágrimas me dolieron porque dentro de mí seguía siendo mi niña, la que alguna vez me abrazaba en las noches de miedo. Se acercó a mí y susurró: «Perdón, mamá». Yo no sabía, la abracé, porque a pesar de todo, mi corazón de madre no podía negarle consuelo, pero en silencio supe que el perdón no borraba el daño, solo abría la puerta a que no se repitiera. Los nietos, confundidos, ya no reían, miraban a sus padres con ojos de vergüenza y de reojo me observaban como si me vieran por primera vez. Uno de ellos, el mayor, dijo en voz baja: «Abuela, ¿de verdad todo esto es suyo?». Yo asentí con la cabeza, acariciándole el cabello. «Sí, hijo, todo esto lo construimos tu abuelo y yo, con sacrificio». Nada cayó del cielo. En sus ojos vi algo distinto: respeto. Tal vez tímido, tal vez confundido, pero era respeto al fin. Y eso, después de tanto desprecio, fue como una caricia para mi alma. La noticia se corrió rápido entre familiares y vecinos. Lo que ellos intentaron mantener en secreto quedó expuesto. Ya no podían presentarse como los dueños de nada. En las reuniones del barrio, la gente los miraba de reojo, murmurando. Algunos se atrevían a decirme en voz baja: «Qué bueno que puso a cada quien en su lugar, doña». Y yo sonreía, con la serenidad de quien ya no necesitaba más explicaciones. En casa, las cosas cambiaron de inmediato. Mi hijo ya no entraba sin tocar. Mi nuera, que antes ordenaba como si fuera suya la cocina, ahora apenas cruzaba el umbral. Los nietos me miraban con cierta timidez, como si temieran hablar de más. No fue necesario gritar ni expulsar a nadie. Simplemente puse límites. «Esta es mi casa», les repetí una y otra vez. Y la frase se volvió un muro invisible que nadie se atrevía a traspasar. Intentaron manipularme, claro. Unos días después mi nuera vino con voz melosa, ofreciéndome cuidarme en su casa. «Usted ya está grande, suegra. Debería venir a vivir con nosotros, así estaría más segura». Yo la escuché en silencio y luego le respondí: «Segura estoy aquí, donde siempre estuve. Y si alguna vez necesito ayuda, no será de alguien que me desprecia, será de alguien que me respete». Sus labios se apretaron con rabia, pero no tuvo respuesta. Mi hijo trató otra estrategia: suplicar. Una tarde se sentó frente a mí, con los ojos húmedos. «Mamá, perdón, no sabía lo que hacía». Yo lo escuché, y aunque mi corazón se encogía, no podía olvidar lo vivido. «Hijo, el perdón no borra los años de humillaciones, pero sí abre la posibilidad de no repetirlas. Si quieres recuperar algo conmigo, empieza por respetarme». No dijo nada más. Bajó la cabeza y se fue. En esos días descubrí una paz nueva. No era felicidad plena, porque mi sangre seguía siendo mi sangre, y el dolor no se borra con una firma ni con un papel, pero sí era dignidad. Volví a caminar erguida, a vestirme sin sentir vergüenza, a cocinar para mí misma con el orgullo de saber
que no debía esconder mis platos de nadie. Los nietos comenzaron a visitarme a solas, al principio tímidos, luego más confiados. Me preguntaban historias de su abuelo, querían saber cómo había sido mi vida de joven. Yo se las contaba con detalle y ellos escuchaban atentos. Notaba que poco a poco comprendían quién era yo realmente y eso me devolvía un poco de la fe que había perdido. Mis vecinos también cambiaron su trato. Ya no me miraban con lástima, sino con respeto. Algunos venían a pedirme consejos, a preguntarme por la vida. Y yo, por primera vez en muchos años, me sentía vista no como una carga, sino como una mujer que había resistido y vencido. Mientras tanto, mis hijos y sus parejas comenzaron a enfrentarse entre ellos. La máscara se había caído y en la desesperación de no poder controlarme, empezaron a acusarse mutuamente de la situación. Yo no tuve que hacer nada. Su propia avaricia los estaba consumiendo y yo, en medio de ese caos, me descubrí serena. No había necesidad de gritar, ni de venganza cruel. La justicia ya se había cumplido. Lo único que quedaba era mantenerme firme, como una roca que ya no se deja mover por las tormentas. Así fue como los vi caer, uno a uno, no por mis manos, sino por el peso de sus propios actos. Perdieron el respeto de sus hijos, de sus vecinos, de la comunidad. Perdieron la certeza de su poder. Y yo, la que ellos llamaban la abuela pobre, recobré mi lugar, mi voz y mi dignidad. Ese fue el verdadero castigo. Verse a sí mismos reflejados en la derrota, mientras yo, en silencio, me mantenía de pie. Hoy, al mirar atrás, siento que mi vida se divide en dos. Antes y después de aquella noche en el restaurante donde me hicieron sentir invisible, y el día en que me levanté y mostré lo que realmente guardaba. No fue fácil llegar hasta aquí. Pasé noches enteras pensando que ya no tenía valor, que era solo un estorbo. Lloré en silencio, soporté humillaciones frente a extraños, tragué palabras que se me atoraban en la garganta, pero ahora entiendo que cada lágrima fue semilla y que cada desprecio me dio la fuerza para despertar. La justicia no siempre llega con gritos ni venganzas estruendosas. A veces llega en silencio, con un papel sobre la mesa, con una verdad que nadie esperaba. Eso fue lo que me devolvió la voz, mostrarles que no era la mujer débil que ellos creían, sino la misma madre que había levantado todo lo que tenía. Y lo más importante, demostrarme a mí misma que aún podía sostenerme en pie, con dignidad. No les negaré que todavía siento un dolor profundo, porque la herida más grande no fue la burla de los vecinos, ni el desprecio en público, sino descubrir que mi propia sangre me veía como una carga. Ese dolor no se borra, ni siquiera con la victoria. Hay noches en que me siento en la cama y me pregunto en qué momento mis hijos olvidaron quién los sostuvo, quién se partió el alma por ellos. La traición de la familia es la que más cala, porque viene de donde uno espera cariño. Y sin embargo, también aprendí que la vida no se trata de quedarse hundida en ese dolor, se trata de levantarse y recordar que el respeto empieza por uno mismo, que si yo no me respetaba, nadie lo haría por mí. Ese fue el verdadero cambio. Dejar de pedir migajas de cariño y empezar a reconocer mi propio valor. Ahora camino por mi casa con paso firme. Miro cada rincón y ya no lo siento como una prisión de recuerdos dolorosos, sino como un refugio que conquisté con sacrificio. Cuando cocino, no lo hago para complacer a quienes me despreciaron, sino para mí, para celebrar que sigo viva. Y cuando mis nietos me visitan, les cuento mis historias sin miedo a que alguien me mande callar. Algunos me escuchan con atención, con una curiosidad nueva, y yo veo en sus ojos que empiezan a entender lo que sus padres nunca quisieron reconocer. A veces pienso en mi esposo. Imagino que, desde donde esté, debe sonreír al ver que sus papeles y sus consejos no fueron en vano. Él siempre creyó en mí, incluso cuando yo dudaba. Y aunque me duele que no esté aquí para verlo, me consuela sentir que de alguna manera fue él quien me dio la fuerza para resistir. He aprendido que la riqueza más grande no está en los terrenos ni en las casas, sino en la dignidad, porque el dinero puede perderse, pero el respeto que uno logra recuperar después de haber sido pisoteado, ese se queda grabado para siempre. Mi familia perdió su oportunidad de honrarme a tiempo. Ahora son ellos los que deben cargar con la vergüenza de sus actos. Yo, en cambio,
Me quedo con la paz de haber resistido. No quiero que piensen que mi corazón está lleno de rencor. No, el rencor envenena. Lo que tengo ahora es claridad. Ya no me engaño esperando amor donde no lo hay. Sé quién me valora y quién no, y con eso me basta. He aprendido a rodearme de quienes me respetan de verdad, aunque no sean muchos. Prefiero una sola mirada sincera que 1000 sonrisas hipócritas. Cada mañana me siento en el patio a tomar café y miro el jardín que antes mis nietos llamaban selva. Ahora lo veo florecer. Y pienso que así es la vida. A veces creen que estás descuidada, marchita, pero basta un poco de paciencia para que las semillas ocultas vuelvan a brotar. Yo soy como ese jardín. Me subestimaron, me dieron por perdida y sin embargo volví a florecer. Si algo quiero dejar como lección es esto: nunca subestimen a quien parece frágil. La fragilidad no siempre es debilidad. A veces es solo la superficie de una fuerza que espera el momento adecuado para salir. Y otra cosa, el respeto es la herencia más valiosa que podemos dejar. El dinero se gasta, las casas se caen, las cosas materiales se pierden, pero el respeto que sembramos en nuestros hijos y nietos es lo único que asegura que, cuando seamos viejos, no seremos tratados como sombras. Yo sufrí mucho por no enseñarles esa lección a tiempo. Creí que con darles todo era suficiente. Ahora entiendo que también debí enseñarles a valorar, pero nunca es tarde para mostrarlo con hechos. Y ese día, cuando puse los documentos sobre la mesa, esa fue mi lección más clara. La dignidad no se negocia. Hoy vivo con calma, no perfecta, no rodeada de fiestas ni de halagos, pero sí con la tranquilidad de haber recuperado mi voz. Y cuando alguien me pregunta si me arrepiento de haber revelado todo, les digo que no, porque lo más importante no fue proteger mi casa ni mis bienes, sino demostrar que todavía tenía fuerza, que no era invisible, que todavía podía mirar a los ojos a cualquiera y sostener mi lugar. A quienes me escuchan ahora les digo: no permitan que nadie les haga sentir menos. Ni la edad, ni la pobreza, ni las apariencias determinan su valor. El verdadero valor está en el corazón que resiste, en la dignidad que no se deja arrancar. He sido madre, viuda, trabajadora y ahora anciana. Y en cada etapa la vida me enseñó algo, pero esta última lección fue la más dura y también la más valiosa. El amor se puede perder, el respeto no. Por eso, si alguna vez alguien intenta hacerlos sentir que no valen nada, recuerden mis palabras. Recuerden que incluso la rama más frágil puede resistir la tormenta si sus raíces son profundas. Y yo, aunque me creyeron quebrada, sigo aquí, en pie, más firme que nunca, porque la verdad siempre termina por salir a la luz.